Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Epílogo. Ella se hundió. Su conciencia gradualmente descendió al vórtice de luz que la rodeaba. Dentro de la blancura apagada de su mente, la niña cerró sus ojos azules y sonrió. El alma maldita, sellada dentro de ella en épocas pasadas, había sido aniquilada, en consecuencia, el poder había sido heredado por un adolescente, el nuevo cuarto progenitor. Su deber como vigilante estaba ahora llegando a su fin. Su largo y helado sueño no había sido en vano. Sabiendo que era suficiente. Satisfecha, sonrió mientras se desvanecía. El chico probablemente se olvidaría de ella. El banquete que ya había tenido lugar tenía un costo que debía pagarse. El chico que se había convertido en el nuevo cuarto progenitor no fue una excepción a esto. Él y los demás olvidarían que ella existió alguna vez. Los días que había pasado con ella. Incluso su nombre. Sin embargo, no olvidarán la existencia de Eketsuki Nagise. Después de todo, Nagise ya no era la cuarta progenitora. Sus recuerdos de ella habían sido protegidos. Justo como el chico había querido. Ella había cumplido su deseo. Ella se enorgullecía de esto. Todo lo que quedaba era que ella se desvaneciera en la luz. Sí, eso era todo lo que debería haber quedado. ¿De verdad estás bien con eso? Ella sintió que oyó a alguien hablar. La chica negó en silencio con la cabeza. Ella habría mentido si hubiera dicho que no se arrepentía. Ella quería vivir en esa isla. Ella quería estar más cerca de él. Esas dos cosas serían suficientes para ella. Entonces, hagamos eso. Alguien claramente la llamaba. Solo duerme dentro de mí, dijo la voz. Dentro de su campo de visión blanco, vio una mano que se estiraba hacia ella. La mano de la chica de pelo negro. La diestra sacerdotisa, que combinaba la capacidad de ver el pasado con la disposición de un medium espiritual, capaz de aceptar incluso el poder del cuarto progenitor dentro de ella. Esa mano agarró la muñeca de la chica. Vámonos. Kohoku nos está esperando. La invitación agitó el corazón de la chica. Sin pensar, ella agarró la esbelta mano que se le ofrecía. Su conciencia hundida comenzó a flotar. Hacia la luz. Hacia un cielo azul, hacia el verano una vez más. Y una vez más, dos se convirtieron en uno. Habían pasado 2 semanas desde que la isla en el antiguo sureste se había hundido el día después de que Eketsuki Kohou y Aurora habían destruido a Ruth. Como el área se había programado para ser destruida desde el principio, era un juego de niños para la corporación administrativa de las grandes placas manipular su información. Simplemente anunciaron que el cronograma de desmantelamiento se había adelantado. Además, existía la justa causa de prevenir la propagación del brote. Y así, la población aceptó la aniquilación del antiguo sureste con sorprendente facilidad. A pesar de sufrir suficiente daño como para hundir un gigaflotador completo, las muertes fueron milagrosamente bajas porque la mayoría de los humanos que quedaron en la isla se habían transformado en pseudo-vampiros. La dureza y la gran fuerza de vida del cuerpo de un vampiro permitieron evitar una gran tragedia. Irónicamente, habían sido salvados por la epidemia de vampirismo causada por el banquete flameante. El brote había disminuido tan rápido como había ocurrido, y la gran mayoría de los pacientes volvieron a su pacífica vida diaria. Muchos habían perdido recuerdos preciosos, pero ellos mismos estaban muy conscientes de eso, y las lagunas en sus mentes algún día se llenarían nuevamente. Mientras tuvieran a alguien con quien llenarlos. Hey. Finalmente despertaste, Bell. Ese día, Yase Motoki visitaba una instalación médica especializada en demonios bajo el control de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas. Era más un laboratorio que un hospital, quizás era más exacto llamarlo una instalación experimental. A cambio de la peligrosa experimentación humana, tenían acceso a tecnologías médicas súper avanzadas, el tipo de facilidad audaz que no podría existir fuera de un santuario demoníaco. Cuando Yase se enteró de que un paciente aceptado para el tratamiento había recuperado la conciencia después de 2 semanas, se había ido corriendo, con un ramo de flores en la mano. Caray, recuperar a un vampiro que se convirtió en niebla es una cosa muchísimo más difícil que ajustar el flujo del aire. La vampira, vestida con un pijama, estaba sentada en la cama. Tal vez era porque su cabello castaño había sido cortado, pero sus rasgos faciales, que reflejaban su buena educación, parecían mucho más jóvenes que antes.
O tal vez la carga que había estado cargando había sido levantada de sus hombros. En la noche del banquete, ya se había recuperado Abeldiana, muy herida e incapaz de mantener su forma física. Había pasado casi 10 días en esa instalación caminando entre la vida y la muerte. Al final, no fue la tecnología médica de Yace o del santuario demoníaco la que realmente la salvó. Su salvación provino de una fuente algo inesperada. Bueno, supongo que la chica de la organización Rey León con la máscara de metal se sintió un poco culpable por usarte así. Parece que traerte de vuelta fue algo bastante difícil. Ya es suficiente con el rumor de que tomó prestado el poder de algún progenitor u otro. Yace se pasó la mano por el pelo peinado hacia atrás y se rió. Dicho todo esto, desde la perspectiva de la organización Rey León, los resultados de los eventos recientes no fueron nada malos. Tal vez no era exactamente lo que preferían, pero habían logrado su objetivo. El cuarto progenitor había nacido en Japón, con ese poder investido no en la incontrolable alma maldita, sino en un estudiante ordinario de preparatoria. Desde ese punto de vista, salvar a una pequeña vampiresa fue un regalo de bajo costo. Mientras Yace se reía de la ironía, Beldiana lo miró y preguntó, ¿quién eres tú? Un destello de inquietud y cautela flotó en sus ojos, del tipo que uno tenía al encontrarse con un extraño por primera vez. Ella no recordaba a Yace. Ah, eso es correcto. El efecto de la capacidad de Ruth para robar sus recuerdos a la gente, Bueno, no es sorprendente que tengas tus recuerdos arrancados de raíz. Evité el contacto con AV tanto como pude, e incluso perdí algunos recuerdos. Beldiana miró hacia abajo a ambas manos mientras preguntaba. En su estado actual, no podía tener mucha memoria sobre nada. Habiendo vivido solo por el bien de vengar a su familia, la mayoría de sus recuerdos estaban relacionados con el cuarto progenitor. Ruth lo había utilizado como punto de apoyo para robárselos. Pero de ninguna manera eso fue algo malo. Incluso si ella había perdido sus recuerdos, había sido liberada de la maldición del cuarto progenitor. Aquellos recuerdos que se habían perdido nunca volverían, pero podría poner sus manos en otros nuevos. Además, ella tenía un lugar donde regresar. Incluso si ella misma no estaba al tanto, Beldiana tenía personas esperando que ella volviera a casa. Tal vez era mucho menos de lo que una vez tuvo, pero esto no fue algo obtenido con la autoridad de la nobleza o el poder del cuarto progenitor. Era algo que Beldiana se había ganado sola. ¿Quién soy? Beldiana le hizo la pregunta a Yace con voz frágil. Él sonrió y rió en respuesta. Yace no había venido todo el camino solo para traer un gran ramo de flores para el jarrón en su habitación de hospital. Tu nombre es Verdiana Caruana, la torpe camarera número 1 del café Heldemon House. Casa del demonio infernal. Por un segundo, las cejas de la chica se levantaron desconcertadas ante la descripción de Yace. Solo hizo los más pequeños comentarios mientras se reía. La ventana mostraba el cielo azul de la isla Itogami. El tiempo, que una vez se detuvo, lentamente comenzó a fluir de nuevo. De vuelta en el presente, Eketsuki Kohou abrió los ojos en la parte superior de la cama de su habitación de hospital. De alguna manera, el lugar le parecía familiar. Debe haber estado en el ala médica de Mar. Gracias a las repetidas hospitalizaciones de Nagise, estaba acostumbrado a la atmósfera del edificio. Sin embargo, Kohou no estaba en una sala de aislamiento como Nagise. Estaba en una habitación grande para pacientes generales. El aire se sentía un poco rancio. Quizás este lugar no tenía mucho uso. Kohou no había sido hospitalizado. Se sentía como si simplemente lo hubieran metido en una habitación adecuadamente vacía para que descansara hasta que se despertara. Ahora que pensaba, alguien le había dicho que él y Asahi habían perdido el conocimiento y colapsado justo después de la conclusión del ataque de la tercera progenitora. Había 4 camas en la habitación, pero la de Kohou era la única en uso. Sin embargo, había otra persona allí con él, una mujer con un vestido blanco arrugado. MMHMM. ¿Estás despierto, Kohou? La mujer tarareaba mientras miraba por encima del hombro con una expresión somnolienta, llevándose una paleta a los labios. Era la madre de Kohou, Eketsuki Mimori. Incluso un doctor como tú no debería comer helado en la habitación de un hospital, pensó Kohou con fastidio. Esto es. Pero Mimori no hizo caso de la insatisfacción de su hijo, sentada directamente en una cama vacía. Cayó un rayo justo cuando tú y los demás llegaron aquí a Mar, ¿te acuerdas? Cayó un rayo. Parece que el shock te dejó aturdido. No tienes lesiones graves, así que puedes irte a casa una vez que te sientas mejor. Kohou miró al sonriente Mimori antes de girar la vista hacia la ventana exterior. El kenjo empleado por la tercera progenitora había tenido la forma de una nube de tormenta gigante. Si Mar insiste en que la destrucción de su ala médica también fue obra de un rayo, probablemente nadie lo dispute. Si alteraba los registros en los pads de seguridad de su propia fabricación, no quedaría evidencia alguna. El asunto se ocultaría completamente debajo de la mesa como si nunca hubiera sucedido. ¿Y qué hay del ataúd que estaba bajo tierra? ¿Por qué está aquí? Ah. Lo viste, ¿verdad?
Bueno, eso es desafortunado, el levantamiento de las cejas de Mimori parecía decir. Era una expresión extrañamente tierna que no se esperaba de alguien mayor de 30 años. En realidad, Kohou, ese es el cuerpo de un extraterrestre. La Unión de América del Norte lo recuperó de un ovni estrellado y nos pidió que lo estudiáramos en secreto. Eres una maldita mentirosa. Kohou, que había escuchado atentamente su historia, gritó y arrojó una almohada hacia ella. ¡Ah, qué reacción tan maravillosa! Dijo Mimori en una muestra de admiración. ¿Es eso lo que normalmente dices en este tipo de situaciones? Una persona creería cualquier cosa si no fuera una mentira descarada, no. Esa princesa es el legado de los Debes, excavados en una ruina en el Mediterráneo. La Corporación Administrativa de las Grandes Placas nos pidió que la estudiáramos aquí para ellos. Hay un contrato adecuado y todo. Uf. La explicación de Mimori, que no le dio una sola vía para refutar, intimidó a Kohou para que guardara silencio. Ahora que lo pensaba, no había evidencia de que el ataúd de hielo hubiera sido destruido alguna vez o que la princesa dormida en su interior hubiera sido liberada. Dado que aquellos que la conocieron habían perdido sus recuerdos, el ataúd permaneció en el mismo lugar donde originalmente había sido llevado. ¿Cuánto sabes? Kohou miró a su madre mientras preguntaba. Si sabía lo que era Kohou y solo fingía no saber, o si había perdido la memoria, Kohou no tenía idea de lo que estaba pensando. ¿Sobre qué? Mimori reflexionó sobre esas palabras mientras buscaba otra golosina en un refrigerador. Al verlo feliz que estaba, en algún momento Kohou decidió que daba igual. Si había algo que él entendía sobre Mimori y Gahou, era que sus acciones, entonces y ahora, siempre eran por el bien de Nagise. Por el momento, eso era suficiente. Además, Kohou también había ocultado cosas a sus padres. Sería un poco injusto que solo Kohou se quejara. Arreglar las cosas será un verdadero dolor hoy. Probablemente no pueda volver a casa por un tiempo, pero cuidarás de Nagise, no. Sí. No es que realmente entienda todo esto, pero tampoco exageres. No te estás haciendo más joven. Cuando su madre se puso de pie, Kohou le lanzó una pequeña mirada. Mimori dio un humph, frunciendo los labios como si estuviera herida, y luego le tendió algo a Kohou, un cubo frío y brillante de hielo translúcido. ¿Quieres un poco de helado? Los ojos de Mimori se entrecerraron burlonamente. Kohou hizo una sonrisa forzada y exasperada mientras lo aceptaba. Kohou-kun. Apenas había pasado un momento entre que su madre dejara la habitación y que Nagise entrara en su lugar. En lugar de usar su uniforme escolar, Nagise estaba en su atuendo de gimnasia. Ahora que Kohou pensaba en eso, había escuchado que Nagise había estado en educación física cuando colapsó en la escuela. Un uniforme de gimnasia en un hospital parecía algo extrañamente fuera de lugar. Nagise, ¿te sientes bien? ¿Qué pasa con toda esa preocupación en tu rostro? Ha pasado un tiempo desde que colapsé, así que estaba un poco sorprendida, pero es lo mismo de siempre, simple anemia. Me dieron un 4, intravenosa, harán otras pruebas más tarde, dijeron que, si no aparece nada raro, podré irme a casa. Kohou-kun, hay sangre en tu uniforme. ¿Qué pasó? Fue el rayo de antes. Nagise habló con su estilo bullicioso y rápido, lo mismo de siempre. Kohou se levantó sin decir una sola palabra y abrazó a su hermana pequeña. Su pequeña figura todavía era un poco delicada ya que todavía era muy joven, pero la calidez de su cuerpo lo tranquilizó. Nagise estaba a salvo. La chica por la que ella y Kohou habían arriesgado sus vidas para proteger estaba allí con él. ¿Qué te ocurre, Kohou-kun? ¿Fue el rayo? Fue tan aterrador. Nagise estaba un poco nerviosa por la acción repentina de Kohou, pero no parecía importarle realmente. Sin duda era simple vergüenza. A pesar de eso, Nagise se dio a mitad de camino, haciendo una sonrisa incómoda cuando dijo, ya, y palmeó la espalda de Kohou. Shish, sigues siendo un niño, Kohou-kun. Incluso con todo el mundo mirando. Todo el mundo. Confundido por las palabras de Nagise, Kohou se giró bruscamente hacia la entrada de la habitación. Paradas allí estaban dos chicas con uniformes escolares. Una era una estudiante transferida de secundaria con un estuche de guitarra. Y la otra era una chica de su clase, con un peinado extravagante que realmente destacaba. Asahi miró con los ojos entrecerrados a Kohou abrazado a Nagise y dijo, ahí está, su complejo de hermana. Yukina, manteniendo una expresión neutral mientras estaba parada a su lado, estuvo de acuerdo en un tono extrañamente plano. Realmente eres un ciscón incorregible, senpai. ¿Qué? No lo soy. Esto no es eso, es una reunión conmovedora. Pasaron muchas cosas en el camino hasta aquí, eso es todo. Kohou liberó apresuradamente a su hermana pequeña. A pesar del rubor rojizo de sus mejillas, Nagise, ahora liberada de su abrazo, no se veía particularmente molesta mientras sonreía. Asahi intervino, bueno, Nagisa-chan necesita regresar a la sala de consultas. Mimori-san dijo que llevaría a Nagise a casa más tarde, así que, supongo que nos iremos a casa primero.
Sí. Yukina-chan, gracias por quedarte conmigo. Asahi-chan, gracias por venir a visitarme. Cuiden a Kohou-kun por mí. Nagise agarró las manos de Yukina y Asahi por turnos antes de salir de la habitación mientras daba brinquitos. Se parecía mucho a un lindo animalito corriendo por la habitación. Yukina, mirándola desde atrás mientras se marchaba, se rió en voz alta con una expresión amable. Nagisa-chan es muy linda, ¿no? Es cierto. Es fácil entender por qué a Kohou le gusta tanto. Ya te lo dije, no es así. El murmullo serio de Asahi hizo que Kohou enseñara los dientes con enojo. Todo lo que Yukina dijo fue, me pregunto, mientras miraba a Kohou, completamente desprovista de confianza. Pero realmente estoy feliz de que Nagisa-chan esté bien. Bueno, sí. Aunque fuimos nosotros quienes estuvimos cerca de morir esta vez. Kohou miró las huellas todavía frescas del ala médica destruida y suspiró sin fuerzas. Luego, comenzó a prepararse para irse a casa. Él había confirmado que Nagise estaba a salvo, y que el misterio del ataúd helado había sido resuelto. El sincero deseo de Kohou era alejarse de ese lugar sin esperar otro segundo. Se dirigían a lo largo del camino que conducía a la puerta del hospital cuando Yukina preguntó de repente, así que recuperaste tus recuerdos, senpai. Kohou se sorprendió un poco al mirar a Yukina, caminando hacia su derecha. Así que lo que ocurrió en la barrera penitenciaria fue real después de todo. Sí. Yukina asintió en respuesta a Kohou. La hora era más allá de las 8 de la tarde. Habían pasado poco más de 3 horas desde que Kohou y Asahi colapsaron en mar. Sin embargo, Kohou y los demás habían pasado mucho más tiempo que eso en la barrera penitenciaria, por lo tanto, había sospechado que todo podría haber sido un sueño. Pero esto se debió a que la barrera penitenciaria en sí, era un espacio que existía dentro del sueño de Minamiya Natsuki. En comparación, un flujo diferente de tiempo dentro de la barrera penitenciaria no era extraño en absoluto. Sin embargo, también significaba que todo lo que Kohou y Asahi habían experimentado dentro de ese sueño era real. La gente que conoció allí, y sus muertes, fueron eventos pasados en la isla que realmente tuvieron lugar. Siento que tengo más por recordar, pero para ser honesto, realmente no quiero recordarlo. Siento que perdí algo importante allí. Kohou apretó firmemente su puño mientras murmuraba a nadie en particular. Lo único que le quedaba en la cabeza eran fragmentos. Él no entendía si era verdad o no. No se sentía real. Pero aún así, esos fragmentos de memoria habían despertado fuertemente las emociones de Kohou. Un día, tal vez, él podría procesar esos sentimientos y hacer que esas emociones fueran completamente suyas, pero no ese día. Eran como fragmentos de vidrio, solo tocarlos hacía sangrar su corazón. Asahi estuvo de acuerdo con el punto de vista de Kohou, aunque su molestia era evidente en su tono. Verte en el pasado te afecta mentalmente un poco. Siento que acabo de escuchar a una tía hablando de mi infancia. Los recuerdos que había experimentado no eran necesariamente los mismos que los de Kohou. Pero ella probablemente había experimentado sus propias heridas y angustia. El tiempo que habían experimentado hizo que Kohou y Asahi fueran las personas que eran en el presente. ¿Y Meragi, estás bien?, preguntó Kohou, sospechando de que Yukina actuara como si nada de lo sucedido le preocupara. Yukina desvió la mirada con una mirada algo conflictuada. No, porque no me afectó el grimorio. Debido a ciertas circunstancias, el intercambio esperado de memorias falló. ¿Qué? Lo hizo. ¿Qué? Eso no es justo. Asahi y Kohou miraron con el ceño fruncido a Yukina. De alguna manera, el hecho de que solo ellos tuvieran que revivir sus pasadas vergüenzas no les sentaba bien. Pero lamento no saber nada sobre el pasado de Senpai. Yukina habló con indiferencia, pero lo hizo en un murmullo silencioso. Dijo Asahi, oyendo cada palabra, y una mirada cautelosa y sospechosa se apoderó de ella. Entonces, Yukina se puso algo nerviosa, dándose cuenta de su propio desliz verbal. Yo, en el sentido de que podría obstaculizar mi misión como su observadora. Imaginé que era algo así, dijo Kohou con un suspiro cansado y pesado. Está bien, ¿verdad? ¿Recuerdas cada detalle sobre mí desde que llegaste a esta isla y todo eso? Kohou había enfrentado a la muerte muchas veces en los casi 3 meses desde que ella había llegado a la isla Itogami, pero de alguna manera había pasado desapercibido. Yukina había estado al lado de Kohou en cada paso del camino. No era algo que ninguno pudiera olvidar, incluso si lo deseaban. Eso fue todo lo que quiso decir con eso, pero... es verdad. Supongo que tienes razón. Por alguna razón, Yukina estaba de muy buen humor cuando asintió levemente. Por el contrario, Asahi no lo encontró nada divertido, hinchando sus mejillas. Ahora que lo pienso, Kohou, hay una cosa que quería preguntarte. ¿Qué ocurre? Al final, ¿qué piensas de Aurora? Kohou tosió audiblemente, como si la pregunta de Asahi fuera una cuchilla con la punta en su propia garganta. Incluso si Asahi no conocía todos los detalles, había conocido a Aurora en el pasado. Habiendo revivido el pasado, sin duda recordaba esos encuentros.
Tal vez pensó que era el momento de hacer la pregunta que no había planteado antes. ¿Qué quieres decir? ¿Te gustaba? La forma en que lo miraba directamente hacía que Kohou se sintiera acorralado. De alguna manera, tratando de parecer natural mientras evitaba su mirada, sus ojos se encontraron con los de Yukina, quien lo miraba como un halcón. Kohou sintió sudor goteando incómodamente por su espalda. No creía que ninguna de las dos aceptara su respuesta sin importar lo que dijera. Con su espalda contra la pared, de repente se le ofreció un folleto de una sola hoja. En la intersección, folletos estaban siendo entregados por un demonio masculino registrado que llevaba un smoking de aspecto curioso con un abrigo negro sobre él. El folleto publicitaba el segundo aniversario de la apertura de un café, con cupones para un menú muy particular. Reconoció el nombre del lugar, aunque no es que importara en ese momento. Oye, ahora que lo pienso, me muero de hambre. Vamos a comer algo, mira, hay especiales aquí y todo. Aferrado al salvavidas que se le arrojó, Kohou levantó el folleto y habló con ánimo forzado. Con una mirada cansada, Asahi y Yukina lo miraron y suspiraron. Bueno, pensé que terminaría algo como esto. Igual yo. Cuando las miradas de las dos chicas se encontraron, terminaron estallando en carcajadas juntas como cómplices. Envuelto en sentimientos que no podía expresar con palabras, el chico que heredaba el título de cuarto progenitor regresó a su vida cotidiana. La silenciosa luz de la pálida y reluciente luna brilló sobre él y sus compañeras.